Bienvenida, bienvenido a Florece en el Intento. Aquí encontrarás consejos para florecer en el intento siendo una persona sensible, mientras aprendes mística y de la historia de mi vida. Yo soy Dharma, tu host, y es un honor para mí que me acompañes hoy a responder a la pregunta: ¿por qué estamos en la Tierra? La mayor parte de mi vida yo dije que sentía que mi vida no tenía propósito. A lo que me refería es que sentía que cada paso que daba, que cada esfuerzo que ponía era en vano, porque no sabía hacia dónde estaba caminando, porque no sabía si había algún lugar hacia donde quisiera ir o si acaso esa era una opción, decidir a dónde ir, decidir ir a donde uno quiere ir. Vivir así se sentía pesado y lleno de afán y del peso de todas estas exigencias que me habían enseñado a punta de miedo, diciéndome: si no haces eso, vas a terminar en fracaso. Si no haces aquello, vas a terminar muy mal. Tienes que hacer esto para no ser castigada. Entonces, a punta de ese miedo, yo hice todo lo posible para cumplir esas expectativas, sacar las mejores notas, estar en las actividades extracurriculares, ser una persona juiciosa, callada, que no se metiera en problemas, etc. Y efectivamente, hacer tanto esfuerzo para responder a las exigencias externas y que aparte ese esfuerzo se sintiese vacío era muy difícil de gestionar. Lo peor de todo es que a mi alrededor parecía que a nadie más le sucedía lo que a mí me estaba sucediendo. De hecho, cuando lo expresaba y le decía a los profesores, a los adultos, como: yo siento que nada de esto tiene sentido, yo siento este vacío por dentro, me siento agotada, siento que no tengo disfrute, que no tengo ganas de hacer las cosas, a ellos les parecía extraño. Les parecía extraño que para poder vivir, que para poder funcionar, que para poder trabajar, yo tuviese que tener una respuesta a la pregunta: ¿por qué estoy en la Tierra? Por ello, justamente en el capítulo de hoy vamos a responder a la pregunta: ¿por qué estamos en la Tierra? Y vamos a responder a esa pregunta para encontrar el propósito de nuestra vida. Vamos a reconocer que somos creadores de sentido, vamos a encontrar el sentido de nuestras acciones y vamos a formular el enunciado claro, preciso y accionable del propósito de nuestra vida. Hoy te voy a guiar a través del proceso que para mí tardó muchísimos años y que me sirvió para encontrar mi propósito y para que por fin los pasos que daba cada día, para que por fin cuando me levantase por las mañanas sintiese que estaba construyendo hacia un lugar que para mí tenía sentido, que estaba viviendo con propósito, que estaba viviendo con intención. Y sé que antes de más explicaciones, tú quieres saber cómo lo vamos a hacer, cómo vamos a encontrar nuestro propósito, Florecita. Entonces yo te respondo: hoy vamos a formular el enunciado de nuestro propósito, a encontrar el propósito de nuestra vida siguiendo 3 pasos. El primero es planteando nuestra intención, que se refiere desde qué lugar vamos a intencionar nuestra energía, desde qué lugar vamos a accionar y hacia dónde vamos a accionar. El segundo es enraizar esa intención, es decir, sembrarla. Y el tercero es florecer nuestro propósito. Así que sin más, comencemos. Primero vamos a encontrar nuestra intención, porque hacer las cosas a propósito y con propósito significa hacerlas con intención. Para definir nuestra intención necesitamos saber desde dónde vamos a dirigir nuestra energía y hacia dónde la vamos a dirigir. Y cuando pensamos en la palabra dónde, pensamos en un lugar. En este caso, el origen y el punto de llegada son lugares abstractos, lo que significa que no tienen
tienen una única forma o una forma definida. Esto incluye cosas a las que normalmente no les atribuimos formas, como las emociones, pero también fenómenos que tienen muchas partes y que son cambiantes y por tanto no tienen una forma definida, como la condición humana. Vamos juntas, juntos, florecitas, a plantear nuestra intención con un ejemplo. Necesitamos un lugar desde donde accionamos y un lugar hacia donde vamos, y ambos deben ser abstractos. Entonces, el lugar desde donde vamos puede ser una emoción o un concepto, como la vulnerabilidad, y el lugar hacia donde vamos también puede ser una emoción o un concepto. Por ejemplo, la conexión. Nuestra intención completa quedaría como: desde la vulnerabilidad vamos o voy, porque es nuestro propósito personal, voy hacia la conexión. Y yo sé que tener este enunciado de la intención no nos aclara demasiado las cosas. Es por eso que esta intención debemos enraizarla, es decir, traerla a la tierra, volverla algo práctico y que sea materializable. El segundo paso, que es justamente este enraizamiento, lo vamos a hacer a través de diagramas de Venn. Si viste el capítulo anterior, cómo cultivar muchas pasiones, ponerlas al servicio y no morir en el intento, te acuerdas que en el último paso que estudiamos estaba un ejercicio parecido de estos diagramas de Venn. Era plantear un enunciado de propósito cuando tenemos demasiadas pasiones. Si este es tu caso, cuando digo demasiadas no me refiero a que sean demasiadas tantas que son malas, no, sino cuando son muchísimas pasiones. Si ese es tu caso, te recomiendo ir a escuchar primero ese capítulo. Si no es tu caso y tienes más claras tus pasiones y la forma como se ubican en tu vida, entonces continuemos con este paso, el enraizamiento de la intención, que consiste en hacer 3 círculos, y esos círculos se van a intersecar, es decir, el primer círculo se une con el segundo y forma un ovalito, y luego el tercero une a los 2 primeros como en un triángulo, y en el centro se forma una intersección, un pupito que une a los 3 círculos, ¿verdad? En el primer círculo van a ir las profesiones, los oficios y los servicios que puedes intercambiar por dinero. Allí puede ir tu profesión actual, o tu trabajo soñado, o un servicio que planeas ofrecer en algún momento o que has soñado con ofrecer. En este caso, y creo que en general, no buscamos presente, pasado y futuro. Pueden ser cosas que en el pasado eran cosas que aspirabas a hacer como una profesión, pueden ser cosas que planeas hacer a futuro y pueden ser cosas que en el presente ya estás viviendo como una profesión. En el segundo círculo van las cosas de descompresión, que significa aquellas cosas que te liberan de la presión. Para cada persona la presión es diferente, pero siento que para la mayoría de nosotros la presión viene en forma de expectativas, porque las expectativas son decepciones esperando a suceder. Entonces pueden ser todas esas actividades en las que tienes menos expectativas, o simplemente por la naturaleza de la actividad, son cosas que te hacen sentir liviano, liviana, que te liberan, que te hacen despreocuparte de todas estas exigencias y de todas estas expectativas. Como por ejemplo pasar tiempo en la naturaleza, para algunas personas estar con sus seres queridos, para muchos son los hobbies artísticos y creativos, como pintar, escribir, dibujar. Entonces, en ese segundo círculo, escribes todas esas actividades de descompresión. Por último, en el tercer círculo vas a ubicar todas aquellas cosas que son actividades de performance, es decir, aquellas cosas en las que quieres mejorar continuamente, aquellas cosas que te parecen interesantes porque cada vez puedes adquirir un mejor nivel, cada vez puedes incorporar mejores habilidades, y no necesariamente estas actividades están relacionadas con tu trabajo, sino que son esas cosas en las que te quieres volver cada vez mejor. Pueden ser cosas como cocinar, si cada vez quieres hacer recetas más refinadas, más elaboradas, con más técnica. Pueden ser cosas como
y algún tipo de ejercicio, algún tipo de deporte, pueden ser también habilidades creativas, si lo que te interesa en esa actividad es mejorar cada vez más hasta alcanzar alguna especie de maestría. Y al terminar tus círculos, tienes la intersección de los 3 círculos, en donde vas a escribir las cosas que son comunes a los 3 círculos o cosas que resultan de la relación entre los 3 círculos. A veces, si asociar ideas se nos dificulta, este punto puede ser complejo y puedes en este caso investigar o buscar y decir, bueno, ¿cómo se relaciona esto y aquello? Las cosas que están en tus diferentes círculos, y puedes encontrar una respuesta de la que de pronto no tenías conocimiento. También una forma útil de asociar los 3 círculos es coger elemento por elemento y unirlo con el elemento de otro círculo y ver si allí hay alguna relación, porque a veces a primera vista no encontramos las asociaciones, pero una vez le ponemos un poquito más de pensamiento y conciencia, descubrimos la relación. Y una vez tenemos los elementos de la intersección, vamos a enraizar el enunciado de nuestra intención. Vamos a comenzar con volver nuestra intención nuestra. Entonces comenzamos con mi misión o mi propósito, lo que resuene más para ti. La palabra misión a veces tiene limitantes, entonces si misión no te suena porque suena como fantasioso de superhéroe, está bien, puedes poner mi propósito. Luego vamos a poner es, mi propósito es, mi misión es, y vamos a poner un verbo que reúne las características que encontraste o las actividades que encontraste en la intersección de los 3 círculos. Por ejemplo, si en la intersección encontraste la fotografía, posiblemente tu verbo sea explorar, capturar, plasmar, expresar. De modo que hasta ahorita el enunciado va: mi misión, mi propósito es, y el verbo. Nos falta encontrar el qué, y en este caso el qué sí va a ser un objeto definido, no como en la intención en donde el qué era abstracto. Para eso vamos a tomar el lugar abstracto que encontramos en la intención y le vamos a dar forma. Voy a retomar el ejemplo anterior, que era desde la vulnerabilidad voy hacia la conexión, que ese era nuestro ejemplo en la intención. Cogemos conexión, que es el punto abstracto de llegada, y vamos a definirlo con un adjetivo, lo que quiere decir: conexión puede ser conexión sagrada, puede ser conexión real, puede ser conexión genuina, puede ser conexión animal, puede ser conexión artística. Muchos adjetivos. Define ese lugar abstracto de llegada con uno o varios adjetivos. Y luego vamos a continuar con un para. ¿Para qué estamos haciendo la acción que encontramos? Te voy a explicar con los 2 ejemplos que hemos formado. El ejemplo de la primera parte era desde la vulnerabilidad voy hacia la conexión. Y el ejemplo de la segunda parte que estábamos trabajando era el verbo capturar en caso de que en la intersección de los 3 círculos hayamos encontrado la fotografía. Nuestro enunciado quedaría en este paso: mi propósito es capturar la conexión. ¿Qué tipo de conexión? Entonces le ponemos el adjetivo. La conexión sagrada. Mi propósito es capturar la conexión sagrada. Y aquí vamos a poner un a través y un para. No siempre es necesario poner un a través, solamente lo vamos a usar en caso de que cuando formemos el enunciado siga estando muy abstracto. Si tu enunciado ya está claro sin la necesidad del a través, continúas directamente con el para. Tenemos: mi propósito es capturar la conexión sagrada a través, y ahí va la actividad o las actividades, a través de la fotografía, a través de la pintura, a través de la ciencia. ¿Para qué? Y en el para qué te vas a preguntar a ti mismo, a ti misma,
¿por qué quiero hacer esto? ¿Qué sentido tiene para mí todas esas cosas que puse en los diagramas de Venn, en los círculos? ¿Qué sentido tiene para mí la fotografía? ¿Qué sentido tiene para mí la botánica? ¿Qué sentido tiene para mí la ciencia? ¿Qué es lo que me hizo fijarme en eso? Y puede ser un para qué personal o puede ser un para qué colectivo. A mí me parece que es mejor un para qué colectivo porque nos entrega directamente al servicio, pero si eso no resuena contigo, está perfecto. Nuestro enunciado queda: mi misión es capturar la conexión sagrada a través de la fotografía para conectar mundos diversos, por ejemplo, o para conectarme con la esencia de la vida, o para vincularme realmente con los demás o para expresar mis emociones. Y ese para tiene una clave y es que muchas veces se va a relacionar con el lugar de partida en tu intención. El lugar de partida en nuestros ejemplos era la vulnerabilidad. Así que el para va a estar posiblemente relacionado con la vulnerabilidad. Por último, tenemos el tercer paso, que es hacer nuestro propósito florecer. Y en el próximo episodio de Florece en el Intento vamos a explorar esta pregunta, cómo hacer florecer nuestro propósito a profundidad. Sin embargo, en este paso te voy a dar un ejercicio y una explicación básica. En el próximo capítulo vamos a tomar esa información y la vamos a explorar y a expandir a través del diseño humano. Por ahora vamos a partir de que para que una planta florezca, primero tiene que crecer. Para que una semilla florezca, primero tiene que crecer. Entonces, nosotros ya teníamos la semilla, que fue la intención, la sembramos en la tierra, que fue nuestro segundo paso, y ahora queremos hacerla crecer para que pueda florecer. ¿Qué necesita una planta para crecer? Necesita agua, nutrición, abono y luz. El agua, en este caso, se refiere al flujo de la vida y a las emociones. El abono, la nutrición, no solo es el sustrato, es la tierra, sino que aparte es todo lo que consumimos, todo lo que nos nutre o no nos nutre, lo que recibimos a través de la tierra, que puede nutrirnos o desnutrirnos, hacernos bien o hacernos no tan bien. Y la luz se refiere a la gracia, a la conexión espiritual, al espíritu. De manera que el ejercicio de este tercer paso es escribir qué es nuestra agua, qué es nuestra luz y qué es nuestro abono. Y esa información la vamos a guardar para la próxima semana que veamos el tema con profundidad. Te adelanto que esa profundidad va a ser ver la luz, el abono y el agua para cada estrategia de los perfiles de diseño humano. Antes de terminar, quiero hacer un resumen de nuestros puntos claves y lo que significa. ¿Cuáles son los 3 pasos que necesitamos para encontrar nuestro propósito? Primero, debemos definir nuestra intención, es decir, el lugar abstracto desde donde vamos a actuar y el lugar abstracto hacia donde vamos. Segundo, esa intención debemos sembrarla, debemos enraizarla y lo hacemos encontrando la intersección entre las cosas que vamos a intercambiar por dinero, las acciones, los servicios que vamos a intercambiar por dinero, con las acciones que nos descomprimen y con las acciones en las que queremos mejorar nuestro nivel, en las que queremos alcanzar maestría. Y esa intersección la vamos a usar para encontrar el verbo que define nuestro propósito, el objeto en el cual vamos a actuar y el objeto definido en el cual vamos a actuar. Ese objeto puede ser simple o puede estar también complementado con a través de qué herramientas lo vamos a hacer. Y por último, un para qué. ¿Para qué hacemos esas cosas? ¿Para qué hacemos algo en búsqueda de ese objeto o por ese objeto? ¿Con qué propósito, verdad? Por último, para lograr florecer nuestro propósito, tenemos que tener buena agua, buena luz
y buena nutrición. Finalmente, con nuestros puntos claros, quiero abrirte el espacio para que me hagas preguntas para el próximo episodio. Puedes preguntarme por problemas concretos que has encontrado en el camino de encuentro con tu propósito. Puedes hacerme preguntas frente a situaciones concretas en las que no te aplican los 3 puntos, o incluso si hiciste los ejercicios y encontraste alguna duda, me la puedes dejar también allí. Cualquier pregunta sobre la búsqueda de propósito o sobre el propósito de vida, me la puedes dejar allí o mandármela por mensaje. Y en caso de que la pregunta sea muy profunda y nos abra una puerta de posibilidades, también podemos dedicarle un capítulo entero a resolverla. Nos vemos la próxima semana y no te olvides, florecita, florece en el intento. Te mando un abrazo de oso, sabes que te quiero.